Hola, muy buenos chicos. En el día de hoy les traigo una pequeña clase que tenía planeada para hablar de los equipos de hematología clínica en el laboratorio. Además de esto, también tengo preparado en una pequeña, por decirlo así, unas pequeñas guías de cómo básicamente comparar lo que es el resultado de un hemograma con el frotis sanguíneo que veríamos cuando hacemos la tinción de Wright. Entonces, para empezar, equipos en hematología clínica, la automatización del hemograma. Para empezar, ¿qué es un equipo hematológico? Bueno, estos equipos básicamente son dispositivos utilizados para realizar las mediciones y conteos de células sanguíneas. Esto incluye lo que son los glóbulos rojos, las plaquetas y los leucocitos, que engloban todas las líneas, tanto mieloides como linfoides. Ahora bien, además de hacer estas mediciones y conteos, va a medir o va a sacar en sus parámetros asociados. Ahorita voy a ahondar un poco más en qué es esto. En la época antigua, básicamente, antes de que se utilizaran estos equipos con las nuevas tecnologías, para yo sacar el recuento de eritrocitos o el recuento de células, literalmente tenía que hacerlo de manera manual. En una cámara de Neubauer tenía que depositar la muestra y ir contando célula por célula eh, por toda la cámara y sacar un estimado aproximado, multiplicando por la dilución que hice en la cámara para sacar el recuento. Ahora, obviamente, este tipo de técnica es una técnica bastante inespecífica, inexacta, que en su momento era lo único que había para tener un aproximado del recuento de las células del paciente. Era completamente visual, hecho a partir del ojo de la persona mediante el microscopio en una cámara de Neubauer. Y para obtener la hemoglobina, el recuento en este caso, los valores de hemoglobina, se hacía de manera espectrofotométrica con un reactivo, que básicamente, dependiendo qué tantos en gramos de hemoglobina tuviera en ese caso la persona, iba a ser el qué tan fuerte iba a ser la muestra de ese paciente. Entonces, con un patrón de hemoglobina que se tenía, se hacía una relación espectrofotométrica para obtener cuál iba a ser, en este caso, la hemoglobina, la cantidad de hemoglobina del paciente. Ahora, por dicha, existen equipos que me hacen básicamente todo este trabajo de una manera más exacta, eh, para ayudarme básicamente en mis labores de laboratorio. Hay equipos de cualquier tipo, tanto hay algunos pequeños, unos más sofisticados, unos que me dan más valores que otros no me dan, otros donde literalmente los más viejitos son, uno pone el tubo, presiona un botón y el tubo hace la lectura. Hay unos más automatizados donde uno solo pone los tubos en una gradilla y el equipo automáticamente agarra los tubos, los agita y los pone. En este caso hace las lecturas. Y hay unos donde literalmente uno solo pone los tubos y el mismo equipo ya sabe dónde, en este caso, dirigirlos, qué pruebas hacerles. Uno no, literalmente no tiene que hacer nada. Ya la automatización llegó a un punto donde básicamente somos completamente reemplazables en ese caso. Solo quedaríamos ahí para hacer en este caso, la verificación de que el examen sí está bien. Entonces, ¿cómo es que funcionan estos equipos de hematología? ¿En qué hacen para funcionar? ¿Cómo es que el equipo hace para darme ese recuento de células? ¿Y cómo sabe el equipo cómo reconocer esas células? Bueno, básicamente el equipo se va a basar en dos principios, puede ser uno o puede utilizar el otro, pero de alguna manera tiene que usar alguno de estos dos principios, que sería la diferencia en impedancia eléctrica o la dispersión óptica. Básicamente, cuando el equipo succiona la muestra, va a dividir la muestra, además de que la va a diluir con sus propias soluciones, va a dividir la muestra en dos cámaras. Una cámara para glóbulos blancos y glóbulos rojos, perdón, plaquetas, y otra para, en este caso, glóbulos blancos.
En la cámara de glóbulos rojos y plaquetas va a utilizar, en esa cámara va a realizar la medición de glóbulos rojos y de plaquetas, como su nombre lo dice. Ahora, ¿cómo hace esta medición? El equipo va a tener un capilar muy delgado. Literalmente la muestra la va a hacer pasar por un capilar muy delgado. Tan delgado que nos va a permitir el paso único de una célula por célula. Entonces va a ser un capilar tan delgado que me va a pasar un glóbulo rojo por un glóbulo rojo. Ahora bien, en ese capilar tan delgado va a haber, ya puede ser, en este caso, el principio de impedancia, que vamos a tener básicamente dos electrodos, uno de cada lado de, en este caso, el capilar, que en el caso de que pase un eritrocito va a cambiar o va a cortar ese flujo eléctrico y va a generar un pulso, en este caso una señal. En el otro caso, que en este caso el equipo se basa en el principio de dispersión eléctrica, básicamente va a haber una luz que va a pasar de lado a lado al capilar hacia un detector de luz, en este caso, que va a medir en tantos nanómetros. Cuando una célula, en este caso un eritrocito, pase por esa luz, va a bloquear la luz. Y ese bloqueo de la luz se va a poder medir como una absorbancia. Ahora, eso también se va a leer como un pulso, un momento en que se tapó el sensor. Eso es lo que el equipo utiliza para ver cuántos eritrocitos están pasando. Entonces, cada pulso es un eritrocito que pasó y va contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Ahora, ya sabemos cómo es que cuenta los eritrocitos. Cada eritrocito que interrumpe la señal es un pulso que el equipo detecta y contabiliza como un eritrocito. Ahora bien, ¿cómo hace para detectar su tamaño? No es tan sencillo como, digamos, una luz directa, digamos. Este sensor capta diferentes grados de absorbancia en este caso o un flujo eléctrico. Entonces, dependiendo de, en este caso, la morfología del eritrocito, va a reconocer que es un eritrocito por su forma y cómo básicamente tapa esta luz o el impulso electromagnético que genera, va a saber que es un eritrocito. Ahora, dependiendo qué tan grande sea este eritrocito, qué tan pequeño sea este eritrocito, así va a ser el cambio en el flujo electromagnético o así va a ser la dispersión óptica que va a causar en el detector. Y ese cambio, ese grado de cambio, por decirlo así, esa intensidad de cambio, se va a cuantificar en femtolitros. Entonces, literalmente, el equipo, cada eritrocito que pasa, va a decir, oh, este generó tal tipo de intensidad de señal que se traduce a 60 femtolitros, el otro a 70, el otro a 80, 85, 90, 80, 85, 77. Y así va a medir cada eritrocito que pasa su tamaño y los va a acomodar ¿en qué? En un gráfico de dispersión. Lo mismo va a pasar con las plaquetas. Ahora, ya que el equipo está calculando en este caso el grado de dispersión de la óptica o el grado de, en este caso, variaciones en la frecuencia de electromagnética, en la frecuencia eléctrica, dependiendo qué tan grande sea la interrupción, el equipo va a saber que es un eritrocito, ya que él no tiene manera de ver visualmente como nosotros que es un eritrocito, él solo recibe la señal. Entonces el equipo dice que todo lo que esté, por decirlo así, en cierto grado de dispersión óptica o de diferencia eléctrica es un eritrocito. Y todo lo que esté por debajo de cierto grado de dispersión óptica o en este caso impedancia, va a ser una plaqueta. Y así va midiendo, generando un gráfico. En estos gráficos lo mismo hace con en los glóbulos blancos, pero es un poquito más complicado. Ahorita voy a caer ahí. El recuento de glóbulos rojos básicamente va a venir en una gráfica, en el eje Y. Vamos a tener en este caso la frecuencia de qué tantos hay, digamos, cuántos. Y en el eje Y, en el eje X, perdón, vamos a tener el volumen de ese eritrocito. Entonces los va acomodando como digamos en una campana de Gauss, dependiendo la frecuencia. En este caso, en este ejemplo que tengo aquí, podemos observar que la mayoría de eritrocitos están, la mayor cantidad de eritrocitos
están dispuestos en los tamaños cercanos a 100 femtolitros. Y ya algunos pocos están yéndose más hacia la izquierda al grado de 50 femtolitros y algunos otros están llegando inclusive hasta 150. Entonces básicamente me dice cuántos eritrocitos hay, y de todos los eritrocitos que contó, la mayoría en qué tamaño están generando en la curva. Lo mismo pasa para las plaquetas. Genera, por decirlo así, un gráfico que me va a decir dónde la mayoría, el tamaño de las plaquetas están, en qué femtolitros. Ahora, los glóbulos blancos es un poco diferente. Los equipillos más viejos no pueden diferenciar, por decirlo así, todos los tipos de glóbulos blancos. Lo que hace es que en la cámara de glóbulos blancos, lo que va a tener es una solución especial, una solución lisante. Esa solución en la cámara va a alisar todos los glóbulos rojos. En este caso los va a alisar completamente, no van a quedar glóbulos rojos en esa cámara. Y los glóbulos blancos, lo que va a ocurrir es que su membrana se va a pegar completamente al núcleo. Ahora, todavía no hemos visto glóbulos blancos, pero ustedes sabrán que los glóbulos blancos tienen diferentes formas. En este caso, los neutrófilos son trilobulados, tienen varios núcleos. Los linfocitos es un núcleo muy grande que abarca la mayor parte del citoplasma. Unos tienen más gránulos que otros. Entonces, en el momento que esta solución lisante lisa los glóbulos rojos, va a hacer que la membrana de los leucocitos se pegue completamente a su núcleo. Y después va a pasarlos por un capilar bajo el principio o de impedancia o de dispersión óptica. Entonces lo que va a medir es, por decirlo así, el tamaño del leucocito o el tamaño nuclear del eritrocito. Y dependiendo qué tan grande sea ese tamaño del núcleo del leucocito, perdón, creo que anteriormente dije eritrocito, dependiendo qué tan grande sea el tamaño del núcleo del leucocito, lo va a catalogar como uno u otro. Aunque más pequeño sea el núcleo, en este caso los va a catalogar como un linfocito, y la célula más grande va a ser el neutrófilo o segmentado. Que todas las células que tengan un núcleo de esas magnitudes los va a catalogar como neutrófilos. Todo lo que son, en este caso, monocitos, basófilos, eosinófilos, los va a meter todos en una misma categoría, que los va a poner como mixta, básicamente. ¿Por qué? Porque tienen una similitud tan parecida en tamaños, que en este caso, como está midiendo solo diferencias de tamaños nucleares, no logra discernir cuál es cuál, bajo este principio. Entonces, este tipo de hemograma, de equipos que utilizan esta técnica de hemograma, que son como los más viejitos, solo nos van a decir el número de linfocitos, el número de neutrófilos, en este caso, y una fórmula mixta, donde van a haber monocitos, eosinófilos y basófilos. Ahora, antes de seguir con algunas cosillas importantes del hemograma, los valores e índices hematrimétricos. Una vez que el equipo hace el recuento de glóbulos rojos, y de hecho en la cámara, como ahorita dije, en la cámara de glóbulos blancos, recuerden que lisa las células rojas en este caso, aprovecha ese lisado de células rojas para medir la hemoglobina. ¿Cómo va a medir la hemoglobina? Básicamente utilizando el principio con que se hacía manualmente antes, solo que en este caso lo va a hacer el equipo. Va a ser una sustancia que va a tener, básicamente va a teñir o va a mantener estable esta hemoglobina, y mediante un espectrofotómetro básicamente va a medir la absorbancia de esta hemoglobina y va a hacer unos cálculos él automáticamente para básicamente obtener el valor de hemoglobina. Entonces el equipo solito saca el recuento de glóbulos rojos y el valor de la hemoglobina. ¿Qué ocurre? Todos los otros índices hematrimétricos, como el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media, la concentración de hemoglobina corpuscular media, todos estos valores los obtiene mediante cálculos que él va a hacer a partir de lo que es el recuento de glóbulos rojos que él va a sacar solito, contando célula por el capilar, y el valor de la hemoglobina. Ok, bien.
Ahora, esto lo hace el equipo así. Nosotros, más bien cuando hacemos un hemograma completamente manual, nosotros podemos obtener el valor del hematocrito con un tubo de hematocrito viéndolo, y no así tanto el valor de la hemoglobina, a menos de que lo hagamos de manera completamente manual. Y el recuento sería con cámara de Neubauer. Entonces los cálculos de manera manual completamente cambian un poquito, porque los valores que se tienen de manera manual son distintos a los que el equipo ya saca. Ahora bien, parámetros que nosotros vamos a tener en el hemograma: RBC o recuento de glóbulos rojos. En inglés sería Red Blood Count. En este caso, los valores que vamos a tener en hombres van a ser de 4.5 a 6 millones por microlitro. Por 10 a la 6 se hace referencia a millones. En mujeres va a ser de 4 a 5.4 millones por microlitro. ¿Ocupo que se aprendan estos valores de memoria? No necesariamente, pero como que sepan aproximadamente a dónde van. Si yo les digo que hay una paciente con 2 millones de eritrocitos, o sea 2.0 por 10 a la 6 por microlitro, esa persona no está bien. Ahora, hemoglobina. En hombres por lo general está entre 13 a 16 gramos por decilitro, y en mujeres está de 12.5 a 15 gramos por decilitro. El hematocrito es el porcentaje de sangre que ocupan los glóbulos rojos. Ahorita lo vamos a ver más en una imagen. En las mujeres abarca de 37 al 47%, y en hombres de un 40 a un 50%. Volumen corpuscular medio o VCM. Este básicamente nos va a hablar del tamaño promedio de los eritrocitos. Vean que estoy hablando de tamaño promedio. Es como las notas de los quizzes de ustedes. Vamos a tomar todas las notas que ustedes han sacado durante el cuatrimestre, las vamos a sumar entre sí y las vamos a dividir en la cantidad de quizzes que hicieron. Entonces vamos a sacar un tamaño promedio de eritrocitos. Eso quiere decir que la mayoría de eritrocitos rondan ese tamaño, pero no quiere decir exactamente que todos los eritrocitos miden eso. Pueden haber unos más pequeños, pueden haber unos más grandes, pero cuando hago el promedio me dio ese valor. No, por lo general el VCM está entre 82 a 98 femtolitros. Hemoglobina corpuscular media. ¿Qué es este valor? El HCM. La cantidad de hemoglobina por eritrocito. ¿Cuánta hemoglobina hay en cada eritrocito? Esta va de 27 a 32 picogramos. No varía mucho en estos valores. Ahora, algo que parece igual, pero no es igual. El HCM, el CHCM, perdón. La concentración de hemoglobina corpuscular media. En este caso no estamos hablando de la cantidad de hemoglobina que hay en cada eritrocito. Estamos hablando de su concentración. ¿Cuál es la diferencia entre la cantidad y concentración? Que en este caso la concentración va a estar relacionada al volumen del eritrocito. Yo puedo tener 2 tacitas de café, en este caso, con 25 gramos de azúcar. Entonces, si yo les pregunto cuál es la cantidad de azúcar en cada café, va a ser 25 gramos de azúcar. Pero si uno de los cafés es una taza de 250 mililitros y la otra es de 800 mililitros, no es la misma cantidad de volumen de café. Las dos tienen 25 gramos de azúcar. Pero si yo les pregunto cuál es la concentración en la taza de café, obviamente la taza que tiene menos café va a tener mayor concentración de azúcar, porque la taza, en este caso de casi 1 litro, aunque sí también tiene 25 gramos de azúcar, esta va a estar más diluida porque es mayor volumen de café, para tener un ejemplo. Entonces, el CHCM me va a medir la concentración de hemoglobina. Esta va a variar un poco si la célula, en este caso el glóbulo rojo, es muy grande o muy pequeño, ya que es la misma cantidad de hemoglobina en una célula más grande, de mayor volumen, o la misma cantidad de hemoglobina en una célula muy pequeñita. Ahora el último, en este caso, valor que tengo, el ADE o RDW en inglés. El ADE
significa amplitud de distribución eritrocitaria. Esta básicamente me va a evaluar la diferencia de tamaños que existen entre todos los eritrocitos que se midieron. Y lo va a representar mediante una amplitud de distribución. Entonces, básicamente, el VCM me dice cuál es el promedio de tamaños de eritrocitos que hay y me va a dar un valor. Ahora, el ADE básicamente me va a decir qué tan distintos son todos los tamaños de eritrocitos que en este caso el equipo midió. Los podemos ver aquí. Bueno, para que vean el hematocrito, que es la porción de glóbulos rojos que va a corresponder a mi sangre. Cuando nosotros tenemos un tubo de, en este caso la mayoría de veces de suero, dejamos que coagule y lo centrifugamos, en ocasiones podemos ver que es aproximadamente la misma cantidad de suero, en este caso, con la cantidad de glóbulos rojos que va a haber al final después de que centrifugue. Si el hematocrito está muy bajo, vamos a tener más suero, en este caso, que es un tubo rojo, que en este caso glóbulos rojos. Hay otros casos, como que se conoce como policitemia, donde el hematocrito más bien va a estar muy por encima. Hay más glóbulos rojos que la parte que corresponde al suero, en el caso de los tubos sin coagulante. Entonces, eso es para que vean cómo es que se representa visualmente un hematocrito. Habla de un porcentaje, que el porcentaje de la totalidad del tubo, ¿cierto? Ahora, el RDW. Nosotros dijimos en el primer grafiquito que cuando los glóbulos rojos van a pasar por nuestro sensor, el equipo va a graficar todos los tamaños de glóbulos rojos que logró captar y se va a aumentar en este gráfico donde estuvieron la mayoría cercanas. Ahora bien, no es lo mismo que yo tenga que el eritrocito que el equipo contó midiera 80 y que el máximo que midiera 98, a que yo tenga un caso donde el eritrocito más pequeño que midió el equipo midiera 50 y el más grande midió 130. La diferencia, por decirlo así, el rango de tamaños que midió en este caso el equipo es mayor en una parte que en la otra. Entonces, si yo les digo, podemos confiar en un VCM, en este caso es el promedio de tamaños de eritrocitos, cuando el RDW o el ADE está muy elevado, o sea, es mucha la diferencia de tamaños. No, porque si yo les digo, sí, es que en ejemplo de los quizzes de ustedes, sí, es que el estudiante es una persona medianamente estudiosa y nosotros vamos a las quizzes y de 10 quizzes 5 sacó 100 y otros 5 sacó un 0 y yo hago un promedio y me dio un 50. Entonces yo digo, el promedio de quizzes de esa persona es un 50. O en uno sacó 100 y en otro sacó 0. Y yo vi otro estudiante y el estudiante durante todo el cuatrimestre sacó puros 50. Todos los quizzes fueron un 50. Los dos al final tuvieron un promedio de quizzes de 50 de calificación. Pero uno solo sacó 50 y el otro sacó ceros y 100. Al final no tuvieron las mismas notas, fueron completamente distintos, pero sacaron el mismo promedio. Entonces, si a mí me están diciendo que hay eritrocitos de un montón de tamaños diferentes, en este caso el ADE o el RW está muy alterado por mayor a 15%, y el VCM me indica que el tamaño del eritrocito es 86, que yo diría, 86 está bien, está normal, entra dentro del rango, yo no puedo confiar en ese valor de VCM, porque ese promedio está sesgado. Hay eritrocitos muy chiquititos y hay eritrocitos muy grandes que están haciendo que caiga en el promedio de una persona normal. Pero en este caso no estaría correcto, porque se está valiendo de el error que me genera un promedio. En cambio,
Si la persona tiene valores muy similares, eso quiere decir que la amplitud de esta curva hacia arriba es más pequeña, yo sí puedo confiar en el valor que me brinda un VSM. Ahora, yéndonos un poco más hacia lo que son los glóbulos blancos. Ok, les dije que los equipos viejillos no lograban discriminar entre todas las células, en este caso todos los glóbulos blancos, porque medían los tamaños nucleares y algunos tamaños se parecían mucho, entonces no podía distinguir entre en algunas células. En los equipos más nuevos, en esta cámara de glóbulos blancos, ya no va a tener solo un láser o una diferencia de impedancia eléctrica. En este caso va a contar con 3 tipos de luces. Una que va a medir dispersión frontal de la célula, otro que me va a medir dispersión lateral de esta célula y la otra la fluorescencia lateral de la misma célula. Entonces, por célula por cada leucocito que va a pasar por el capilar, me va a medir 3 tipos, por decirlo así, de señales al mismo tiempo. Cada una de estos tipos de dispersiones y la fluorescencia le va a indicar al equipo, dependiendo qué tanto fue la señal que se tiró de esa célula o qué tan baja fue, le va a tirar características ya sea del tamaño de la célula, del contenido interno o de la granularidad, cómo son los gránulos en esa célula. Entonces va a ser un poquito diferente porque ya tenemos en este caso tres mediciones que me van a ayudar y que van a ayudar al equipo a discriminar qué leucocito es. Entonces, las células van a ser medidas por esos 3 tipos, por decirlo así, de dispersiones y se va a formar un gráfico. Entonces, dependiendo cómo la célula, en este caso, dependiendo si la célula tiene, dependiendo los gránulos que tiene, dependiendo del tamaño de la célula, dependiendo del tamaño del núcleo de la célula, el equipo va a clasificar esta célula en este caso en el tipo de leucocito. Entonces, los linfocitos por lo general se van a ver en este sector, los monocitos en este sector verde, los neutrófilos y basófilos en el sector que marca como celeste y los eosinófilos en la parte de la derecha hacia abajo. Ahora, esta parte que logran ver que tiene un color azul oscuro que dice como IG, básicamente son células que no entran en ninguno de los parámetros que el equipo tiene para clasificarlas como leucocito. ¿Cuándo es que este parámetro me va a salir o cuándo es que se va a demarcar este cierto parámetro? Cuando hay células muy inmaduras, ya sea de líneas mieloides o linfoides. Se va a literalmente poner otra zona que no, el equipo dice esto no es ningún leucocito, pero es algo, y va a tirar una alerta. Entonces así es como el equipo logra discriminar si es un linfocito, si es un monocito, si es un eosinófilo o si es un neutrófilo o basófilo, ya de una manera más precisa, y ya me puede decir exactamente el recuento de esas células, no como antes que solo me las agrupaba en un mismo, por decirlo, en un grupo mixto. Y ahora me da un valor de cada uno, gracias a estas nuevas tecnologías. Ahora bien, vamos a la parte que me interesa más para el laboratorio. Frotis sanguíneo. Y algunas alteraciones típicas morfológicas que vamos a ver según cada patología, además de algunos valores del hemograma. Ok, este es básicamente una transcripción del machote reporte de hematología clínica para morfología de glóbulos rojos, aunque también se incluyen algunas cosillas que cuando veamos serie blanca es importante que también vayan en esta sección. Vamos a tener el valor de hipocromía, anisocitosis, poiquilocitosis, observaciones, donde vamos a tener codocitos, linfocitos estimulados cuando veamos serie blanca, neutrófilos hipersegmentados, que eso es algo que voy a ahondar ahorita, que es muy importante en un tipo de anemia, inclusiones que deben cuantificarse, como ya hemos visto,
Los eritrocitos con basofilia difusa, leve, moderada o severa. También cuando veamos serie blanca vamos a ver que es neutrófilos con granulación tóxica o vacuolización citoplasmática. Y las inclusiones que solo deben reportarse, si se ven, los eritrocitos con punteado basófilo, con cuerpos de Howell-Jolly o anillos de Cabot. Además de neutrófilos con cuerpos de Dol, que eso sería un poco más de serie blanca. Entonces ahí está como el machote del reporte de glóbulos rojos. Y ahora sí, vamos con cada una de las patologías. Anemia ferropriva. ¿Qué es típico de una anemia ferropriva? La hipocromía. Esta va a variar dependiendo del grado de anemia ferropriva, depende de qué tan severa sea en este caso en el paciente. Entonces vamos a poder ver diferentes grados de hipocromía, de 1 a 4 cruces, dependiendo del grado. Entonces importante, siempre va a haber hipocromía. Dependiendo del grado, ahora sí, de qué tan hipocrómicos estén, eso ya es al ojo de ustedes. Anisocitosis, igual las cruces dependiendo de qué tanto vean, pero principalmente va a estar dada por microcitos, que es lo que normalmente vamos a llegar a ver. Células muy pálidas y pequeñas. Poiquilocitosis, básicamente igual lo que ustedes lleguen a ver en el campo y ven y contabilizar las cruces. Pero principalmente lo que se ve en una anemia ferropriva son dacriocitos y eliptocitos. De hecho hay un error de reacción. Observaciones, codocitos. Es normal ver codocitos en anemias ferroprivas. No obstante, no superan las 2 cruces. Es normal ver codocitos en anemias ferroprivas, pero no ver puros codocitos. Ahora, datos del hemograma que se van a alterar en una anemia ferropriva. El recuento de glóbulos rojos va a estar, por decirlo así, bajo. La médula no puede producir glóbulos rojos por falta de hierro, entonces va a estar bajo. El USM va a estar bajo por la falta de hierro para producir el glóbulo rojo, entonces la célula va a estar pequeña. ¿Eso correlaciona con qué? Con que yo vea microcitos. Hemoglobina va a estar baja igual, porque para que nosotros digamos que una persona tiene anemia, la hemoglobina tiene que estar baja. HCM, ¿qué dijimos que era el HCM? La cantidad de hemoglobina por eritrocito. En este caso, si yo veo un HCM muy bajo, yo esperaría ver hipocromía de fijo. ¿Por qué? Porque el eritrocito va a tener muchísima menos hemoglobina por cada eritrocito, por lo que voy a poder ver más a través de él. Se va a ver más translúcido, más hueco. Y el RDW, porque a medida que la anemia progrese, yo voy a llegar a tener muchas células pequeñitas y otras células normales. Entonces, esa diferencia entre tamaños me afecta al RDW. De hecho, esto es uno de los parámetros más sensibles en alterarse cuando una persona cursa con anemia ferropriva. Entonces, recuento de glóbulos rojos bajo, USM bajo, que me va a correlacionar con los microcitos, hemoglobina baja, porque si no, no sería una anemia, HCM bajo, que me va a correlacionar con la hipocromía, y el RDW, que básicamente me va a correlacionar con las diferencias de tamaños que yo voy a ver. Yo puedo llegar a ver células de tamaño normal o células muy pequeñas. Y hay una imagen de cómo se ve una anemia ferropriva. Y aquí una comparación para que vean la diferencia de tamaños de las células. Es un poquito menos evidente, pero sí es bastante evidente el color, el grado de hipocromía. Sí se ve bastante. Anemia megaloblástica. En este caso, vamos a cruzar con células en glóbulos rojos muy grandes. Entonces, hipocromía no va a haber. Esta es de las anemias que no tiene hipocromía. No vamos a ver esas células opacas. No hay hipocromía. Entonces, cuando llega el reporte de glóbulos rojos, simplemente se omite ese paso. Pasamos directamente a anisocitosis. Anisocitosis de 1 a 4 cruces, dependiendo del grado, dada por principalmente macrocitos y megalocitos, que son células tan grandes que se van a ver un poco como un huevo, un poco ovaladas. Entonces, anisocitosis, tantas cruces dada por macrocitos o megalocitos. Lo siguiente, poiquilocitosis. Tantas cruces dada por, y lo que principalmente se ve en este tipo de anemias son dacriocitos. Si llegan a ver otras cosas como eliptocitos
o equinocitos, etcétera, igual lo apuntan. Pero lo que principalmente y mayor frecuencia se ve son dacriocitos. Ahora, observaciones que pueden llegar a ver: neutrófilos hipersegmentados. ¿Qué es un neutrófilo hipersegmentado? Lo que pasa en una anemia megaloblástica es que no hay o folato o no hay vitamina B12. O puede ser que no haya ninguna de las dos, pero no por deficiencia nutricional, sino ya por un tema autoinmune. Pero eso ya es un poco más teórico. Básicamente, la vitamina B12 y el folato son sumamente necesarios para que la célula, en este caso los eritrocitos, y el resto de células, como los leucocitos, específicamente neutrófilos, terminen su ciclo celular. Como no pueden pasar a etapa 2 del ciclo celular por esta falta de vitamina B12 o folato, básicamente van a quedar con el material genético duplicado, porque la célula no se pudo duplicar. Entonces copió su ADN, pero no logró separarse en este caso. No logró separar una de otra para generar dos células, sino se quedó una célula enorme con material genético duplicado. Y eso es lo que vamos a llegar a ver en un frotis. De hecho, aquí tengo una imagen. Como pueden ver, primero hay células hay dacrocitos, hay unas más pequeñas, pero no son tanto que sean más pequeñas, sino que las que son grandes son muy grandes. Y pueden ver al lado izquierdo un neutrófilo. Pero este neutrófilo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiene 8 lóbulos ese núcleo. 8 lóbulos. Lo normal es ver 3. O sea, tiene casi 3 veces la cantidad de lóbulos que debería tener. A eso se le conoce como hipersegmentación. Y eso es súper característico de una anemia megaloblástica. Ahora, no siempre vamos a lograr ver hipersegmentación. Por eso es muy importante aprender a diferenciar los diferentes tamaños de los glóbulos rojos. Y muy importante que no hay hipocromía. Entonces, observaciones, vamos a poner los neutrófilos hipersegmentados y vamos a poner un porcentaje del total de leucocitos cuando ya se hace el diferencial, que eso lo haremos más adelante. Ejemplo, si de los 100 leucocitos que conté vi 5 hipersegmentados, entonces pondría neutrófilos hipersegmentados 5%. Valores del hemograma. El recuento de glóbulos rojos por lo general va a estar bajo, la hemoglobina va a estar baja, y principalmente el USM, que es el promedio de tamaño de los eritrocitos, va a estar muy elevado. En este caso, entre los 100 y 120 femtolitros. Y el RW va a estar igual alterado, por encima de 15%. ¿Por qué? Porque vamos a tener células muy grandes y otras células que sí lograron terminar su ciclo celular y tienen un tamaño de 90 femtolitros, 80. Entonces vamos a tener esa diferencia de tamaños que me va a, por decirlo así, a hacer más grande la amplitud de tamaños. Ahora, talasemia menor. Una talasemia menor por lo general se tiende a confundir mucho con lo que es una anemia ferropriva en estados no tan avanzados. ¿Cómo podemos llegar a diferenciar una talasemia menor de una anemia ferropriva? Ok, en una talasemia menor vamos a tener hipocromía, pero no va a ser tan marcada como la de una anemia ferropriva. De hecho, aquí hay una imagen. Hay algunas células que parecen llantitas porque están completamente opacas por dentro, pero hay otras que no son, en este caso, opacas. O sea, no están tan hipocrómicas. Entonces, en una talasemia por deficiencia de hierro, si está muy severa, podemos llegar a ver 3-4 cruces de hipocromía. Pero en una persona con una talasemia menor, podemos llegar a ver 1 o 2 cruces, por lo general. Menos hipocromía. Ahora, anisocitosis. La anisocitosis básicamente va a estar dada por microcitos, igual que en una anemia ferropriva. Pero en este caso no van a ser la mayoría. En vez de 4-3 cruces de microcitos como una anemia ferropriva, esta va a cruzar con 1 o 2 cruces. Entonces el grado va a ser menor igual. Poiquilocitosis. Igual, dacrocitos y liptocitos, pero en menor grado. En este caso hay más dacres que eliptos. Y eso sí se logra ver. Ahora, la principal diferencia
de manera visual entre una anemia ferropriva y una talasemia menor es que las talasemias menores van a cursar con una cantidad exagerada de codocitos. De hecho, en la imagen que tengo aquí puesta hay 1, 2, 3, 4, 5, se puede decir, aunque ese no está tan bonito el de arriba. Podemos decir que hay 5 codocitos. Las talasemias menores por lo general van a tener 4 cruces o 3 cruces de codocitos, algo que no se ve en una anemia ferropriva, que van a cursar con 1 a 2 cruces de codocitos. Entonces, por lo general, una talasemia menor no está tan marcada en lo que es hipocromía, nesocitosis y hipoquilocitosis. No obstante, sí tiene muchos codocitos. Y una anemia ferropriva, al contrario, sí tiene bastante hipocromía, hay bastantes células pequeñas y hay bastante poiquilocitosis. Pero no va a tener tantos codocitos en el frotis. Ahora, los valores del hemograma, a diferencia de en una anemia ferropriva. Es divertido porque en este caso la talasemia menor es básicamente de nacimiento. No es algo como que yo pueda corregir con fármacos. La persona genéticamente ya viene así. Entonces, como la hemoglobina en este caso tiene cierto grado de arreglo diferente por una mutación, etcétera, en las cadenas de hemoglobina, la hemoglobina se tiende a sedimentar o a tener esa forma de diana, que es por donde viene el nombre de dianocito o codocito. Este tipo de eritrocito no puede transportar tan bien la hemoglobina como un eritrocito normal. Entonces, fisiológicamente, el cuerpo de estas personas que tienen talasemias menores eleva mucho el recuento de glóbulos rojos para compensar un poco de grado de inferioridad de transporte de oxígeno. Entonces, estas personas van a tener eritrocitosis o un recuento más alto de glóbulos rojos. Si una persona normal tiene 5.600.000 o 5 millones, una persona con una talasemia menor va a llegar a los 6 millones, 7 millones de eritrocitos. Muchísimos más eritrocitos. La hemoglobina va a estar baja, igual, o si no, no sería una anemia. El VCM tiende a estar bajo, no tan bajo como una anemia ferropriva, pero sí va a estar bajo. Y el HCM también está bajo, pero no tan bajo como en una anemia ferropriva. Entonces, principalmente eso. Ahora, anemias hemolíticas. No estoy tan seguro que tan dispersos ven ustedes las anemias hemolíticas en el laboratorio, en teoría. Pero hay muchos tipos diferentes de anemias hemolíticas, que dependiendo de lo que yo vaya a ver en el frotis, me puede ayudar para diferenciar unas de otras. Pero como no sé con qué tanto grado de especificidad ustedes tienen que diferenciar tipos de anemias hemolíticas, entonces las metí todas en una categoría, que es básicamente características básicas que todas las anemias hemolíticas van a tener. Ahora, diferencia. Todas las anemias que les acabo de mencionar, tanto la talasemia menor, la megaloblástica como la ferropriva, son anemias arregenerativas. En este caso van a tener un porcentaje menor de 2% de reticulocitos. Ya a partir de aquí, las anemias hemolíticas, la drepanocitosis, la talasemia mayor, esferocitosis hereditaria, etcétera, van a cursar con un porcentaje de reticulocitos mayor al 2%. ¿Por qué es esto? Porque literalmente, como su nombre lo dice, hay hemólisis. Hemólisis. Lisis de glóbulos rojos. Independientemente de la causa. Ya sea por un patógeno, por una enfermedad autoinmune, anticuerpos, una transfusión compatible, puede ser intoxicaciones, puede ser inclusive la misma marcha. Puede ser un sangrado masivo, un desangrado. Independientemente del origen, básicamente se van a perder eritrocitos. Y la médula tiene que compensar mandando reticulocitos. Porque como necesitar solventar esa carencia rápido de glóbulos rojos, ni tan siquiera se espera a que logren terminar de madurar. Los manda así, como reticulocitos. Ahora, ¿qué vamos a ver en una anemia hemolítica? De todo.
literalmente es un desmadre. Vamos a lograr ver de todo. Anisocitosis, microcitos, macrocitos, en este caso esferocitos. Dependiendo la cantidad nos puede guiar a uno que otro tipo de anemia hemolítica, pero podemos llegar a verlos igual. Entonces, ¿por qué microcitos? Algunas células se van a ver más pequeñas por el grado de lisis, en este caso todo el desmadre que está ocurriendo en el organismo. Macrocitos, ¿de dónde van a salir estos macrocitos? Básicamente los retis, que si recordarán, los reticulocitos son más grandes que un glóbulo rojo maduro. Estos se van a ver como basofilia difusa. Esferocitos, dependiendo el tipo de anemia hemolítica o la etiología de esta anemia hemolítica, se van a formar los esferocitos, que si recordarán son glóbulos rojos muchísimo más pequeños que tienen una coloración rojiza muchísimo más fuerte. Básicamente son como glóbulos rojos compactados, súper chiquititos y rojitos. Poiquilocitosis, lo que sea que ustedes encuentren. Y la cantidad de cruces. Dacrocitos, eliptocitos, esquizocitos, eso es lo más frecuente de ver en anemias hemolíticas, los esquizocitos. Células en casco, que si pueden ver la línea, no la línea negra, pero tal vez como esta parte, que es como un casco de Segunda Guerra Mundial. A eso hace referencia el nombre de células en casco, que eso es muy característico de síndrome urémico hemolítico. Pero básicamente las células en casco son esquizocitos, que me ayudan a diferenciar a un tipo específico de anemia hemolítica, pero solo para que tengan en cuenta, son esquizocitos. ¿Qué es un esquizocito al final? Un eritrocito que se rompió, un eritrocito que tuvo una lisis y quedó el pedazo roto de eritrocito ahí nadando. Eso es lo que son los esquizocitos. Acantocitos también podemos llegar a ver. Básicamente pongan lo que vean, porque van a ver de todo. Observaciones, podemos llegar a ver codocitos. Lo que generalmente vamos a ver son eritrocitos con basofilia difusa, eritrocitos con punteado basófilo. Esto normalmente se ven cuando hay anemias hemolíticas por tóxicos, eritrocitos con cuerpos de Howell-Jolly o eritrocitos con anillos de Cabot. Básicamente podemos ver de todo un poco. En el hemograma, recuento de glóbulos rojos va a estar bajo porque los estamos perdiendo por lisis o por sangrado. El USM va a estar de normal a un poquito alto. ¿Por qué un poquito alto? Porque como va a haber un porcentaje de retis muchísimo más alto, estos reticulocitos van a subir el USM, ya que los reticulocitos son más grandes. La hemoglobina por lo general va a estar mente baja porque es una anemia, y el RW va a estar alterado porque vamos a tener microcitos, macrocitos, esferocitos, vamos a tener de todo. Ahora, el grado de recuperación de la médula ósea intentando solventar la carencia de eritrocitos es tan grande que no solo va a tirar a sangre periférica reticulocitos, sino también que es posible ver eritroblastos, que son eritrocitos sumamente inmaduros, que todavía tienen núcleo inclusive, y se puede visualizar ese núcleo. De hecho, aquí hay una imagen. La imagen de la izquierda tenemos en la flecha verde una célula en casco, que fue lo que les mencioné, que es un esquizocito. Y en la parte de arriba de la imagen a la izquierda podemos ver una célula un poquito más moradita. Eso es basofilia difusa, eso es un reticulocito. En la imagen a la derecha, en la flecha negra, podemos ver una célula que tiende a parecerse un poquito como un linfocito, pero es más pequeña, como más redondeada y tiene como forma de huevo frito, digamos. Eso es un eritroblasto. Y se pueden llegar a ver en sangre periférica por la necesidad de la médula ósea de solventar esa carencia, de tratar de regenerar esos eritrocitos que se perdieron. Eliptocitosis hereditaria. Solo para que sepan, una eliptocitosis hereditaria no es una patología, no es una enfermedad. Una persona con eliptocitosis hereditaria, todos sus valores del hemograma están completamente bien. No tiene anemia, no tiene USM alterado, el RW está súper normal, los recuentos están normal. Pero ¿qué pasa? Por alguna conformación genética, los eritrocitos básicamente se van a plegar de manera elíptica y se van a ver así en sangre periférica. Pero esto no es una patología. Es completamente normal, solo que los eritrocitos de la persona se ven de esta manera. Entonces, como para que lo tengan en consideración. Ahora,
yo puedo ver en patologías eriptocitos. No obstante, no quiere decir que digamos, sí, yo estoy viendo bastantes eriptocitos, de fijo es una leptocitosis hereditaria. No, habría que comparar con los valores del hemograma. Ahora sí, esferocitosis hereditaria. Aquí, a diferencia del anterior, esta sí es una patología. Esto sí es una enfermedad. Estas personas sí van a cursar con un grado de anemia. ¿Qué es en sí? Básicamente la persona, en este caso, va a tener una mutación que va a generar una, por decirlo así, una conformación diferente de la membrana del eritrocito. Y esta conformación básicamente es fea, digamos, es deforme. Y estos eritrocitos, cuando pasen por vaso, los macrófagos del vaso básicamente le van a arrancar un pedazo del eritrocito. Esto obstante, no lo van a destruir, pero al quitarle un pedazo de la membrana del eritrocito, el eritrocito va a quedar más pequeño. Ahora bien, le estoy quitando un pedazo de la membrana del eritrocito sin romperlo. En este caso, la hemoglobina del eritrocito no cambió. La misma cantidad de hemoglobina está en el eritrocito, pero no en espacio más pequeño, porque le quité un pedazo. Entonces, por eso es que los esferocitos se observan así. Son glóbulos rojos más pequeñitos, que son súper coloreados porque es la misma cantidad de hemoglobina en un volumen más pequeño. Los grados de esferocitosis hereditaria, estos sí son de básicamente de transfundir y estar en revisión, porque la persona se puede morir porque estos eritrocitos tarde o temprano se van a alisar. Entonces de ahí vamos a tener que hacer un recambio. ¿Qué se puede ver en este frotis? Anisocitosis dada por principalmente esferocitos. Y se puede llegar a ver macrocitos por el término de los reticulocitos intentando compensar. Poiquilocitosis dada por lo que ustedes vean. Dacreocitos, eliptocitos, esquizocitos, acantocitos, etc. Observaciones que podemos llegar a ver. Eritrocitos con basofilia difusa. El tema de los reticulocitos. O también podemos llegar a ver, igual que en la anterior, eritroblastos. Dependiendo del tipo de anemia. Qué tan severa sea la anemia por esta esferocitosis. Valores del hemograma. El recuento de glóbulos rojos va a estar abajo. El USM va a estar bajo porque en este caso los esferocitos son glóbulos rojos muy pequeños. La hemoglobina va a estar baja. Y el CHCM va a estar alto. ¿Se acuerdan que les dije que el CHCM, a diferencia del HCM, es la concentración de la hemoglobina en el volumen del eritrocito? Ahora bien, si yo les digo a ustedes que es la misma cantidad de hemoglobina en un volumen más pequeño, está más concentrada esa hemoglobina. Por eso es que el CHCM está elevado, porque está más concentrado el eritrocito. Es menos volumen en la misma cantidad de hemoglobina. Entonces va a subir su concentración. Por decirlo así, es menos agua en la misma cantidad de soluto en menos agua. Como en el ejemplo del café, que igual yo le eché 25 gramos de azúcar, pero ahora sean que 100 mililitros de café, muchísimo más pequeño. Entonces va a ser muchísimo más dulce. La concentración de azúcar va a ser mayor. Drepanocitosis. Una drepanocitosis igual es básicamente la persona va a tener una mutación a nivel de las cadenas de hemoglobina, donde se va a producir la hemoglobina S. Ahora bien, ya metiéndose en términos de la fisiopatología, esta hemoglobina es muchísimo más diferente a la hemoglobina normal que tenemos nosotros. Y básicamente después de un cierto mecanismo, la persona va a terminar con los eritrocitos hechos como un bananito, con las puntas, con esas puntas bien denominadas en los extremos del eritrocito. ¿Qué vamos a lograr ver? Anisocitosis dadas por esferocitos, podemos ver macrocitos por el tema de los retis, microcitos, podemos ver de todo. Ahora, importante, en poiquilocitosis, dependiendo de la cantidad de cruces, vamos a ver drepanocitos. También podemos llegar a ver esquizocitos, pero principalmente siempre vamos a ver drepanocitos. Ahora, la drepanocitosis es
la única patología donde podemos observar en sangre periférica drepanocitos. Entonces ténganlo ahí en consideración. Si nosotros le damos a ustedes una anemia hemolítica, ojalá sea autoinmune, y ustedes reportan observar drepanocitos, está mal. Porque el único momento, la única patología donde yo puedo ver drepanocitos es en una drepanocitosis. Se pueden tender a confundir con algunos eliptocitos, pero tienen que aprender a diferenciarlos. Esa forma más alargada, como de media luna, como de bananito, con las puntas no tan redondeadas, sino más finas, eso sería un drepa. Entonces, para que aprendan a diferenciar las formas. En el hemograma, el recuento de glóbulos rojos va a estar bajo, el USM va a tender a estar de normal a alto, esto por los reticulocitos, y la hemoglobina va a estar baja. Pero principalmente nosotros vamos a observar en sangre periférica drepanocitos. Aquí más imágenes de drepanocitos, donde pueden ver en la imagen de la izquierda, en la flecha roja, y en la imagen de la derecha, más ejemplos de drepanocitos. Aquí hay uno, aquí hay otro, por aquí hay otro, hay algunos esferocitos por ahí, para que los vean. Ahora, por último, pero no por ello menos importante, una talasemia mayor. Ok, si recuerdan, les dije que una talasemia menor no es tan grave, digamos, cursa más bien como una anemia ferropriva, pero no tan grave como una anemia ferropriva. En una talasemia mayor, básicamente, es completamente lo contrario a una talasemia menor. La persona va a parecer que tiene una anemia hemolítica. Va a tener de todo. Va a ser un completo desmadre lo que vamos a llegar a ver. La hipocromía va a ser de tantas cruces. Vamos a lograr ver mucha hipocromía. Anisocitosis. Vamos a ver de todo. Microcitos, macrocitos, esferocitos. Si logran notar en todas las diferentes patologías que vimos, los megalocitos solo los podemos observar en una megaloblástica, para que lo tengan en consideración. Solo se van a observar los megalocitos en anemia megaloblástica. No obstante, sí podemos ver macrocitos en otros tipos de anemias. Poiquilocitosis. Vamos a ver de todo. Dacrocitos, eliptocitos, esquizocitos. Vamos a poder ver acantocitos, equinocitos, de todo. Pero principalmente dacrios. Vamos a ver muchos dacrios. En observaciones, vamos a ver un montón de cocitos, igual que en una talasemia menor, pero en este caso vamos a ver eritrocitos con basofilia difusa, que sería parte de los retis, ya que esto va a ser un completo desmadre. La médula va a intentar reponer un montón de células que se están rompiendo, etc. Vamos a lograr ver eso. Otra cosa que también vamos a llegar a ver, como si fuera una anemia hemolítica, eritroblastos. Vamos a lograr ver eritroblastos en este tipo de talasemia. El USM va a ser variable, porque vamos a poder microcitos, macrocitos, esferocitos, vamos a ver un poquito de todo. Entonces básicamente va a variar mucho, pero por lo general está bajo. Hemoglobina va a estar baja, el HCM va a estar bajo, de ahí el grado de hipocromía, el RW va a estar alterado, en este caso por el montón de formas que vamos a ver, y ya lo de la presencia de eritroblastos. Entonces, hay una imagen de cómo más o menos se ve una talasemia mayor. Esto sería básicamente esta clasecilla que les tenía ahí, como para que correlacionaran un poco las patologías que ven con los datos del hemograma, y cómo se vería más o menos un reporte de glóbulos rojos de cada una de estas patologías. Solo para que ahí recuerden el machotillo de cómo se hace el reporte, y tengan en consideración, no se aprendan de memoria como qué exactamente viene en cada tipo de patología, que es lo que uno debería ver, porque digamos no está escrito en piedra, sino en anemia ferropriva. Yo logré ver, no sé, basofilia difusa, se apunta. O si yo vi un anillo de Cabot, se apunta. No se dejen con la idea de que solo tiene que ver eso, digamos, de memoria. Eso sí, la mayoría de anemias ferroprievas va a cursar con eso. Y la cantidad de cruces va a ser también dependiendo de cada paciente. Y ustedes tendrán que pensar en viendo, básicamente, poniéndole las cruces que ustedes consideren.
Es bastante subjetivo, pero digamos así es como se realiza. Entonces, eso sería todo. Cualquier consulta me la pueden hacer llegar al correo. Y nos veríamos en 15 días para empezar con lo que sería serie blanca. Muchas gracias.